Buenas noches, gracias a Dios por este tiempo en que vamos a aprender acerca de cómo evangelizar, algunas estrategias. Hay un programa bonito para aprender a compartir la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio a aquellos que no conocen. Vamos a empezar entonces con palabras de oración. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a orar y entonces iniciaremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por haber traído a los seminaristas, gracias por Pastor Bailete, gracias por el grupo que está con nosotros, hermano Julio. Mi Dios, suplicarte que durante este tiempo utilices a tu siervo, que nos ayudes a través de él a aprender cómo presentar el Evangelio de manera clara y sencilla para que aquellos que nos escuchan puedan, mi Dios, escuchar, entender este precioso mensaje de salvación. Queremos pedir tu guía, tu dirección para este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les parece si cantamos un coro? Predica el Evangelio, pues hay almas que salvar. ¿Sí? 2, 3. Predique el Evangelio, pues hay almas que salvar. Predique el Evangelio, pues hay almas que salvar. Almas que salvar, almas que salvar. Almas que salvar, almas que salvar. Predique el Evangelio, pues hay almas que salvar. Muy bien, adelante, Pastor Bailete. Esa separatita, llévatelo, por favor. Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor, hermanitos. Agradezco a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Qué bueno, hermano, que hayan separado su tiempo. Sé que a veces tenemos planes como familia, a veces el trabajo y otras cosas más que nos pueden distraer, hermanitos, de la tarea que el Señor nos ha dejado. Ustedes tienen una separatita. Ahí está, voy a pedir que el pastor reparta la separata. Espero ser lo más práctico posible, hermanos, con todo lo que voy a comunicar en esta noche. Espero dejarme de entender. Listo, parece que ya todos están con el material. Tienen sus lápices, su lápiz, su lapicero. Voy a utilizar la pizarra por si acaso. Si este grupo puede venirse para acá, sería genial, pueden aprovechar mejor. Entonces, vengan, hermanas. Las primeras bancas están libres. Listo. Listo, todos tienen su separata, ¿sí? Ok. Muy bien, ahí en la separatita, escriba usted allí, la gran comisión. La gran comisión. ¿Lo tienes? La gran comisión. La gran comisión. Dice más abajo, 5 libros de la Biblia. 5 libros de la Biblia registran la gran comisión. Para la iglesia local, ellos son, ahí están los libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Cada autor enfatiza un aspecto diferente. A veces dicen la misma cosa, pero con diferentes palabras. Hoy no sé si esto está bien. A ver, hermanos, si todos se sientan ahí. Micro.
Aquí está. No, yo lo pongo. Hola, probando micro, 1, 2, 2, 3. ¿Me escuchan, hermanos? Ahora sí, creo que está mucho mejor, ¿no? ¿Amén? ¿Ya estamos listos o hacemos nuestro ejercicio? Hacemos nuestro ejercicio, hermanitos, ¿ya? Vamos a hacer nuestro ejercicio para conectarnos. Aún todavía algunos por ahí están diciendo, ¿quién es el muchacho que está delante? El Señor. Pónganse de pie, hermanitos, pónganse de pie. Puesto de pie. Puesto de pie. A ver, estiren sus brazos. Ahí está. A la derecha. Al centro. A la izquierda. Al centro. Grito de júbilo. Siéntense, por favor. No. Muy bien, vamos a hablar de evangelismo en esta noche. Entonces, el evangelismo es parte de la Gran Comisión. Este es un tema un poco amplio, pero el punto es enfocarnos en lo que es el evangelismo, ¿ya? Pero allí en su separatita, escriban por favor, allí punto número 1, la Gran Comisión. La Gran Comisión. 5 libros de la Biblia registran la Gran Comisión para la iglesia local. Ellos son Mateo capítulo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y Hechos 1. Ahora, cuando hablamos de la Gran Comisión, hermanos, estamos hablando post-resurrección, antes de la ascensión. En 40 días, después de su resurrección, Cristo Jesús dio la Gran Comisión. Ya los había entrenado, ya les había también compartido la visión: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos están completamente entrenados, preparados, y ahora la Gran Comisión en esos 40 días. Y sigue diciendo el material, cada autor enfatiza un aspecto diferente, y a veces dicen las mismas cosas, pero con diferentes palabras. Por ejemplo, Mateo se distingue en la Gran Comisión por el énfasis imperativo de hacer discípulos, hacer discípulos, de hacer discípulos, de hacer discípulos, hacer discípulos, de hacer discípulos. B. Marcos se distingue en la Gran Comisión por el énfasis en la evangelización, en la evangelización. C. Lucas se distingue en la Gran Comisión por su descripción del mensaje. D. Juan se distingue en la Gran Comisión por cómo es enviado el discípulo. E. Lucas se distingue en el libro de Hechos de los Apóstoles en la Gran Comisión por contener la expansión, es decir, crecimiento numérico, expansión, y extensión, es decir, cuando sale el Evangelio de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Extensión geográfica del Evangelio. Ahora, quiero pedirles por favor, con mucha atención, vayan a Mateo. Ustedes ya lo han rellenado, vamos a leer nada más los textos. Este es un tema amplio. Y vayan a Mateo capítulo 28. ¿Ya? Pastor, pero dijeron evangelismo. Sí, vamos a aterrizar en evangelismo, pero necesitamos ver el cuadro completo. Porque si no, vamos a hacer evangelismo. Y después, ¿quién discipula? ¿Quién entrena a otros? Hay que ver el cuadro completo. Mateo capítulo 28. ¿Lo tienes o no lo tienes? Entonces, ahora usted que está leyendo, que vamos a leer, usted va a llegar a la conclusión, cada escritor le da diferente énfasis a la Gran Comisión. ¿Ok? Voy.
Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, después de su resurrección: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado. Y he aquí la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el énfasis de Mateo? Hermanos, ¿cuál es el énfasis de Mateo? Haced discípulos, haced discípulos. ¿Estamos? Y nos dice el cómo. Tienes que ir a los que se arrepienten y ponen su fe en Cristo Jesús, tienes que bautizarlo y después tienes que enseñarles. ¿Ok? Marcos capítulo 16, corremos un poquito. Marcos capítulo 16. Pasajes muy conocidos. Son las últimas palabras de Cristo Jesús, registrado por Marcos, sobrino de Bernabé, discípulo de Pedro. 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo. Y ahí está el énfasis. ¿Cuál es el énfasis? Predicad, 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 predicad. En el griego significa esto: queruso, querusar, hablar a viva voz, públicamente, en el lugar donde te encuentres. Abre la voz e impóstalo. ¿Qué debemos de predicar? ¿Qué debemos de predicar? El Evangelio. ¿A quiénes? A toda persona. Entonces, ¿cuál es el énfasis cuando dice predicar? Evangelismo, evangelismo, evangelismo. Corremos. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. ¿Lo tienes? Versículo 44. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas cosas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, y ahí viene el énfasis de este escritor: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Qué debemos de predicar? En su bendito nombre. El arrepentimiento, ¿y qué más? En su nombre. El perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es el énfasis? Y ahí sí es un poquito difícil, con cierta dificultad, pero no complicado. El mensaje. Juan es sencillo. Capítulo 20. San Juan capítulo 20. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cuál es el énfasis? Envío. Así como me envió el Padre, yo también les envío. Y ahí hay características del envío. Hechos 1:8, por favor, pasaje conocidísimo también. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, me gustaría explicar más cosas aquí, pero así, a grosso modo, donde ustedes han rellenado la separata, hemos leído de manera ligera. Pregunto:
¿Cuál es la... Piensa bien, no te lances a la piscina porque no tiene agua, ¿ya? Tienes que pensar bien. En esos textos que hemos leído hay una sola misión. Todo lo demás es complemento. Todo. A veces los pastores confundimos a la iglesia. Hermanos, la iglesia tiene 15 propósitos. 15 propósitos. ¿Cuáles son? 10 propósitos, 5 propósitos. No, tenemos una sola misión. Y todo lo demás es complemento. Todo. Entonces, allí hay una misión. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es la misión? Los que son de mi iglesia Upaya Shimi. ¿Cuál es esa misión? Hay una misión, tú puedes ahí, mira los 5 puntos, los 5 puntos A, B, C, D. Ahí está la gran comisión. Hay una sola misión. ¿Cuál es esa misión? Vamos. Porque no podemos hablar de evangelismo si no entendemos cuál es la misión. Quizá algunos están pensando, pastor, la misión es evangelismo. ¿Seguro? ¿Cuál es la misión? Que todos conozcan las buenas noticias. ¿Cómo, hermanita? Que todos conozcamos las buenas noticias Que, de la salvación. que todos conozcamos las buenas noticias de la salvación. Ya es parte. Otro. Díganlo. Compañero. Es parte. Juancito. Es parte. Sí. Hay una sola misión. ¿Cuál es esa misión? ¿Quién dijo eso? Ya. Hoy día no vamos a comer helados contigo. Yo conozco un lugar bien chévere. Ya. Hay una sola misión. Usted puede leer allí, hay una sola misión. Y la misión es hacer discípulos. Ahora, cuando hablamos de hacer discípulos, estamos hablando de que debemos de hacer discípulos, quiere decir seguidores. Discípulos, seguidores ¿de quién? De la denominación bautista. No, ser bautista es bueno. Seguidores de Cristo. Hacer discípulos. Ahora, si yo estuviera leyendo Marcos, la gran comisión para que haya discípulos, ¿qué tengo que hacer? Si estuviera leyendo Marcos, el énfasis, ¿qué resalta Marcos? Para que hayan discípulos, ¿qué tengo que hacer? Según Marcos, para ser discípulos, ¿qué tengo que hacer? Y Marcos, ¿qué diría? Predique el evangelio a toda criatura. ¿Sí o no? Y si le digo, Juan, el discípulo amado, para ser discípulos, ¿qué tengo que hacer? Que tu iglesia te envíe. O en lo que Dios nos ha enviado, como envió a Cristo Jesús, sean obedientes y busquen a las almas perdidas. ¿Estamos? Y si le pregunto nuevamente a Lucas, según el libro de Hechos, ¿dónde debo de hacer discípulos? Comienza en Jerusalén, de ahí te vas toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, que hayan discípulos. La misión es hacer discípulos. Y de allí sale este círculo, pues, ¿no? Ahí está. Para ser discípulos, ¿qué tengo que hacer? Entonces aquí tengo que predicar, lo voy a contextualizar. Compartir de Cristo. ¿Sí o no? Pastor, a ver, susténtalo. Ya, si lo pongo en el término de Marcos, voy a poner predicar.
Si lo pongo en el término de Lucas según Hechos, voy a poner ser testigo. ¿Estamos? Ahora, si yo comparto de Cristo, predico, o dicho de otra manera, evangelizo, si se arrepiente y pone su fe, el siguiente paso en esta tarea, ¿cuál es? El siguiente paso. Mateo capítulo 28 nos da el proceso. ¿Qué hacemos? Yendo implica evangelismo. Si alguien se arrepintió y puso su fe, ¿qué hacemos? A ver, acá yo creo que está, a ver. ¿Cuándo esto se destapa? ¿O esto está de adorno? No. ¿Para qué está esto? Yo soy de Cerro de Pascua, tranquilo. Compartir de Cristo acá es bautizando. Eso indica incorporar al cuerpo de Cristo. Pastor, en la separata, ¿dónde está? En la separata no está. Usted puede escribir atrás. Solo quiero aterrizarlo a evangelismo, porque vamos a hablar de evangelismo, pero quiero que veas el paquete completo. Muy bien, le bautizamos y lo hemos añadido a la membresía de la iglesia. Ya está, ya es parte del cuerpo de Cristo. Ahí termina. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué dice el texto? Enseñando que guarden. Así dice, ¿no? Enseñando que guarden, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Lo gané para Cristo Jesús. Le enseñé el evangelio y ahora se bautizó y lo incorporo al cuerpo de Cristo. Tiene que ser incorporado a la familia. Como todo niñito, como todo recién nacido que nace, ¿no? Y se incorpora a la familia para ver quién es el hermano mayor. Allá está el hermano Canales, ahí está Carlos, ahí está César, hermano Jacinto. Van viendo. Se incorporaron a la familia. Pero a la misma vez también ese discípulo tiene que ser instruido, enseñado para obedecer la palabra de Dios. Hermanos, la madurez, el crecimiento no es por arte de magia. Todos queremos una iglesia perfecta, ¿o no? Yo quiero una iglesia perfecta. Yo quiero gente que esté a mi alrededor, acompañándome en el evangelismo, aquí y allá. Pero si no se discipula, no va a haber. Willy es un ex policía. Con él tengo varios años viajando. Y ese muchacho, este señor es ex policía. Ustedes saben cómo, ¿no? Algunos policías son de bravos, pero el Señor le ha ido cambiando. En todos mis viajes le llevo a él. Está en discipulado. Ahí está Danilo, otro muchacho que caminan conmigo. Se les ha ganado para Cristo, se les ha bautizado y ahora se les está entrenando. Se les está enseñando a vivir la vida cristiana, a cumplir la gran comisión. ¿En qué seno? ¿En qué contexto? En la iglesia local. ¿Entendí, Kichu? Humana. Si aquí comparto de Cristo, aquí lo incorporo al cuerpo de Cristo, y si es que les enseño, les entreno, les conformar a la imagen de Cristo. Listo. Ahora, no vamos a hablar de cómo incorporar a la gente a la iglesia. No vamos a hablar de organización de la iglesia, de cuántos pastores y qué o cuál, ni nada por el estilo.
No vamos a hablar de la filosofía de discipulado, de cómo coger a un nuevo creyente, llevarlo por los pasos de crecimiento, o de cómo coger a un creyente antiguo que tiene tal don, tal capacidad y entrenarle específicamente. No vamos a hablar de eso. Solamente vamos a hablar de ¿qué? De esto de acá. ¿Qué corresponde a lo que nosotros llamamos evangelización o evangelismo? ¿Se entiende? ¿Entendí, Quechumana? Sí. Hermanos, la gran comisión no solamente es evangelismo. La gran comisión es al evangelizado, cual recién nacido, hay que traerle a su familia. Y no hay que abandonarle, hay que acompañarle en su crecimiento. ¿Ok? Voy a borrar, borro. Borro. A ver, ahora ustedes me van a decir así, juntos, al unísono, como buenos hermanos. A ver, si veo que alguien se está durmiendo, vamos a hacer nuestro ejercicio por él o por ella, ¿ya? Para mantenerlos. A ver, vamos, hermanos. A ver, ¿cuáles son los 5 libros de la Gran Comisión? A ver, me dictan. 1. ¿Pero cuántos pues? A ver, vamos. A ver, todos juntos. A ver, 1. 2. 3. 4. 5. Hechos. Ahora, de estos 5 libros, uno enfatiza el mensaje, y es Lucas. Él va a decir cuál va a ser la estructura de ese mensaje que nosotros debemos de comunicar. ¿Sí me dejo de entender? Porque como salíamos en estos días a predicar, decían, pero hermano, ¿quién dice la verdad? Por ejemplo, los hermanos de esa iglesia dicen que la salvación es yendo a la iglesia, leyendo la Biblia. Allá ese grupo religioso dice la salvación es cumpliendo los 7 sacramentos. El de allá dice que la salvación es por cumpliendo las 13 columnas de su libro. Usted que está acá, ¿cómo uno puede ser salvo? Para que cada quien no predique lo que quiere, entonces Dios ha revelado a Lucas para que se establezca bien el mensaje, la estructura. Ese es el mensaje. Lucas va a poner la base, la estructura, el fundamento. Ustedes lo que ven aquí son formas, pero son formas que tienen una base, un fundamento. Entonces, dicho eso, vayan a su separatita. Punto número 2. Estructura del mensaje del Evangelio. Estructura del mensaje del Evangelio. Estructura del mensaje del Evangelio. Estructura. Y ahora vaya Lucas, por favor, conmigo. Lucas. ¿Estás en Lucas? Ahora concéntrense, por favor. ¿Ya? Lucas. Yo leo Lucas capítulo 24, versículo 46. ¿Sí, hermanitos? Concentración. Vengan. Estoy leyendo Lucas y veo textos como esto. Versículo 46.
Jesucristo, son sus últimas palabras. Y les dijo, así está escrito y así, ¿qué dice? Fue necesario. ¿Qué fue necesario? Que el Cristo, ¿qué cosa? Padeciese y resucitase. Así está, ¿no? ¿O no? ¿O estoy forzando? No. Muy bien, fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase. Ahí nomás. O uno por cada uno. ¿Y qué más? Hermanitos, resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre. En su nombre. Interesante. En su nombre. Que se predicase en su nombre. ¿Qué se debe de predicar en su nombre? Entonces, cuando dice en su nombre, entonces está hablando de fe en Cristo. Fe en Cristo. Que se predicase en su nombre. ¿Qué más? El arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Dónde? Ya, claro. Si uno pone fe en Cristo Jesús, en arrepentimiento, ¿qué obtiene? ¿Cuál es el resultado? Hermanos, ya les mareé ya. Necesario, padeció, resucitó. Yo predico a Cristo, en Cristo hay perdón. ¿En quién hay perdón? En Cristo. La gente que tiene que poner su fe, su confianza ¿en quién? En Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solamente es fe, sino es fe en arrepentimiento. ¿Me dejo de entender? Listo. Ahora, pensemos un poco. Pensemos. ¿Por qué fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase? Este es mensaje evangelístico, por si acaso. Lo que nosotros llamamos hoy en día evangelio. ¿Por qué fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase? Ya la justicia de Dios está sobre él. Ya. ¿Por qué fue necesario que padeciese? Que padeciera y resucitase. Fue necesario que padezca. Fue necesario que resucite. ¿Pero por qué, pues? Porque Dios es un Dios justo y dice que todo pecado es muerte, ¿no? Entonces Jesucristo tenía que ser la oveja, que tenía que ser sacrificado para nosotros ser lavado y limpiado con su sangre. ¿Por qué? Todo está bien, todo está chévere, todo. ¿Por qué? ¿Por qué la razón? Para la salvación de nuestros santos. Ya, ese sería el propósito. ¿Por qué? Porque el hombre no llegaba al estándar de Dios. Ya, excelente. Está chévere. Sigan puntualizándolo. ¿Por qué? Sí, porque el hombre no llegaba al estándar de Dios. ¿Por qué? Porque es pecador. ¿Sí o no? Aquí, en este término necesario, veo la condición ¿de quién? Veo la condición del hombre. El hombre, por naturaleza, es pecador. El hombre por naturaleza, a ver, ¿sí? El hombre, la condición del hombre, pecador por naturaleza. Y es pecador también por elección. ¿O no? Todos los hombres. ¿Quiénes de los que estamos aquí
nunca ha pecado? Todos hemos pecado. En algún momento hemos mentido, en algún momento hemos robado, en algún momento hemos codiciado, en algún momento hemos visto con lujuria, en algún momento hemos tenido pensamientos adúlteros. En algún momento hemos desobedecido a papá, a mamá. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte, juicio, condenación. El hombre está... ¿Cuál es la condición del hombre? El hombre es pecador por naturaleza y a la misma vez también está bajo juicio y condenación. Viendo la condición del hombre, era necesario que haya un sustituto perfecto que satisfaga las demandas, la justicia ¿de quién? De Dios. Y no solamente eso, sino que también tenía que vencer al imperio de la muerte, tenía que vencer a la muerte para poder decir con autoridad: te doy vida eterna. Y ahí estamos hablando ¿de qué? De resurrección. Aquí estamos hablando de sustitución. Aquí estamos hablando de victoria sobre la muerte. ¿Y por qué padeció? Porque era necesario. ¿Por qué resucitó? Porque era necesario. El hombre está rumbo al juicio, rumbo a la condenación. Con su obra sustitutoria paga los pecados, por todos los pecados del hombre. Es por eso que cuando Él estuvo en la cruz, ¿qué dijo? Padre, consumado es. La deuda por el pecador se pagó completamente. En mí, dice Cristo Jesús, pueden hallar perdón. Y al tercer día resucitó. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15? ¿Se acuerdan o no? 15. Dice Pablo allí cuando resalta la resurrección de Cristo. ¿Qué dice Pablo? El aguijón, dice, para todos los hombres es la muerte. Hay gente que tiene miedo a morir. Y Pablo dice: ¡hoy muerte! ¡Muerte! La tumba está vacía. ¡Muerte! ¿Dónde está tu victoria? Sepulcro, no pudiste retenerle. ¿Dónde está tu victoria? Mas gracias sean dadas, ¿a quién? A Cristo Jesús, quien resucitó venciendo a la muerte. Eso, si aquí me habla de la condición del hombre, aquí estoy viendo la obra suficiente ¿de quién? De Cristo. ¿Sí o no? Ahí está. Aquí está mi radiografía. Soy pecador. La paga del pecado es muerte, juicio, condenación. Esa es mi condición. Si algo tenemos en común los seres humanos, es que son pecadores y que están todos juntos rumbos al juicio y a la condenación. La obra suficiente de Cristo es: alguien padeció, ¿cuál sustituto? El justo por los injustos. Resucitó al tercer día venciendo a la muerte. Es la obra suficiente de Cristo. Ahora, paso acá. ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre? El hombre lo que tiene que hacer es poner su fe en Cristo
¿Y qué más tiene que hacer? Arrepentirse. Y acá ponemos el llamado de Dios. Yo les voy a decir cuándo escribir. Tranquilo, tranquilo. No, yo voy a decir, escriban, y ustedes escriben. Escriben en otra hoja. Ustedes escriben en otra hoja. ¿Sí? ¿Entendí, Quichumana? Hermanos, entonces cuando yo comunico el Evangelio, comienzo comunicando el Evangelio por la condición del hombre. Esto es malas noticias. La condición del hombre, pecador. Sigue las malas noticias. Después de la muerte está establecido el juicio. Juicio, condenación. ¿Estamos de acuerdo? Malas noticias. Y de ahí viene la buena noticia. Hey, pecador, hay esperanza. Alguien pagó por tus pecados. Sí, hermano, pero mis pecados son grandes. Mucho más grande que tu pecado es la misericordia y el amor de Dios. Y mucho más grande que tu pecado es la obra de Cristo Jesús, que satisfizo las demandas de ese juez justo. Y no solamente murió cual sustituto, sino también resucitó. Y Señor, ¿qué debo de hacer? Arrepiéntete y pon tu fe ¿en quién? En Cristo. Esto, según Pablo, en varias epístolas, es lo que nosotros llamamos también en una sola palabra. Hermanos, ¿cómo le llamamos? Evangelio. En una sola palabra, ese es el Evangelio. ¿Dónde está el poder? ¿En mí? No. ¿Dónde está el poder? En el Evangelio. En el Evangelio. Este Evangelio produce salvación. Y si se arrepiente y pone su fe, fue salvo. ¿Qué más produce? Transformación. ¿Cuántos de ustedes, si no se hubieran arrepentido, si no hubieran puesto su fe en Cristo Jesús, hermanos, ¿dónde estarían? ¿Dónde estaríamos? ¿No? Entonces, en eso consiste. Ahora, vamos a la separatita. Para ir cerrando, voy a hacer aquí un pequeño bosquejo y luego voy a dar pase a mis compañeros. Entonces, vamos ahí, vamos a puntualizar. Estructura del mensaje del Evangelio. Letra A. Letra A. Así está escrito y así fue necesario. ¿No tienen, no? Está bosquejado ahí. En el espacio en blanco. Necesario. Escriban. Necesario. Implica la condición del hombre implica la condición del hombre ante la santidad y la justicia de Dios. Es decir, el hombre es pecador por naturaleza y elección. Y en consecuencia está rumbo al juicio de Dios. Y en consecuencia está en rumbo al juicio de Dios y a la condenación eterna. Abajo lo cerramos con una oración. La condición del hombre ante la santidad y la justicia de Dios. La condición del hombre ante la santidad y la justicia de Dios. ¿Listo? Se explicó necesario. ¿Ok? B. Padeciese y resucitase. Padeciese tiene que ver con la obra sustitutoria a favor del hombre pecador.
Padeciese tiene que ver con la obra sustitutoria a favor del hombre pecador y condenado al lago de fuego. Él es el único sustituto, el único mediador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Siguiente espacio. Resucitase. Tiene que ver con un cambio, tiene que ver con la victoria sobre la muerte. Y en efecto, puede dar vida eterna. En una sola oración estamos hablando la obra suficiente de Cristo. La obra suficiente de Cristo. C. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Arrepentimiento, en el espacio, arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente y de camino. En su nombre demanda fe, en el espacio, su nombre demanda fe en Cristo. Dicho de otra manera, estamos hablando ahí el llamado de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Ven? Hermanos. Entonces el bosquejito evangelístico tiene que ver con la condición del hombre, la obra suficiente de Cristo Jesús y el llamado de Dios. Cuando hablamos de la condición del hombre, estamos hablando de su condición pecaminosa, de juicio. La paga del pecado es muerte, juicio y condenación. ¿Estamos? La obra suficiente, padecimiento, sacrificio, resurrección. Yo he escuchado a muchos que evangelizan solamente: Cristo murió, Cristo murió, Cristo murió. No solo murió, también resucitó. Hay esperanza, ¿o no hay esperanza, hermanos? Hay esperanza, hermanos. El llamado es fe y arrepentimiento. Sigan rellenando su separata. Kerwin, hijo, bórralo, por favor. Toma, papá. Bórralo mientras ellos van llenando su separatita ahí. Seguimos con la separata, hermanos. Vamos, antes de entrar al tiempo de receso. En resumen, este párrafo o estructura bíblica nos muestra el Evangelio, como dije, ¿no? A todo ese paquete, Pablo va a decir, ese es el Evangelio, en varios libros, en varias de sus epístolas. Este bendito mensaje del Evangelio responde a 4 grandes preguntas. Entonces, 1, ¿quién es Dios? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa? 3, ¿qué hizo Cristo? 4, ¿cómo podemos volver a Dios? Dicho de otra manera, y allí sí tienen que llenar en los espacios. En este mundo no hay preguntas más importantes que responder que estas, y las respuestas se resumen en el siguiente esquema. Primer espacio, Dios. ¿Lo tienes? Segundo espacio, el hombre. Tercer espacio, Cristo. Cuarto espacio, el llamado de Dios. Ahora nuevamente hacemos un pequeño diagrama aquí. Atento, por favor. Este es un asunto de vida o muerte. ¿Quiénes están implicados en este mensaje del Evangelio? ¿Quiénes? Según el párrafo que les he dictado. 1, ¿quién está implicado, hermanos? Entonces aquí está implicado un Dios que es justo, santo y bueno. Se puede ampliar esto. Él le dio la vida al hombre y como tal el hombre le tiene que rendir cuentas.
¿O no? Sí, sí. El hombre piensa, ay, toma, fuma, y ya con la muerte se acaba todo. No, te equivocaste, no se acaba todo. Cuando hablamos del Evangelio, entonces estamos hablando de Dios. Y no solamente estamos hablando de Dios. ¿De quién más hablamos? Hermanos, sigan ahí al bosquejito. Aquí también hablamos del hombre. El hombre es pecador. Está rumbo al juicio. Está rumbo a la condenación. ¿Sí o no? Y a la misma vez también estamos hablando del único nombre, único sustituto, único mediador. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Él es Cristo. ¿Y cuál es el llamado de Dios a estos hombres pecadores, condenados? ¿Cuál es el llamado de Dios? El hombre tiene que... Muy bien, muchacho, tú ya te ganaste un premio. Tiene que arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús. Así es el Evangelio, de sencillo. Hasta los niños, las niñas pueden entenderlo. No es complicado. Así, de sencillo es. Seguimos con nuestra separata antes de irnos al baño, a los servicios higiénicos, al refrigerio, no sé a qué. Uno. ¿Lo tienes? Uno. Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Él es perfectamente santo, digno de toda adoración, amoroso. Se ha dado a conocer a sí mismo. Llegará el día en que juzgará y castigará el pecado. Ahí están los textos bíblicos, usted puede repasarlo. Página 2. En este asunto del Evangelio no solamente Dios está implicado, sino también el hombre, en el espacio, el hombre. Todas las personas, aunque fueron creadas buenas, llegaron a ser pecadores por naturaleza y por elección. Desde el nacimiento, todos los seres humanos están destituidos de Dios, son hostiles a Dios y están sujetos a la ira de Dios. Esa es su condición. Ahí están los pasajes. 3. Cristo, bendito nombre. Cristo, Jesucristo, quien es plenamente Dios y plenamente hombre, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz para recibir la ira de Dios en lugar de todos los pecadores, y se levantó de la tumba para dar vida eterna a los que creerían en Él. 4. El llamado de Dios. Dios llama a todas las personas, en todas partes, a arrepentirse de sus pecados y a confiar en Cristo para ser salvas. Listo. Vamos a orar y vamos a terminar esta primera parte. Padre nuestro, Señor, tu bendito Evangelio es tan profunda y a la misma vez también tan sencilla. Bendito mensaje que hace ver a la gente su condición, su destino, y que solamente en Cristo Jesús uno puede tener la solución, siempre y cuando se arrepienta y ponga su fe en Él. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra para comunicarlo con claridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias Pastor Bailete. Hermanos, vamos a tener un tiempo de break, ¿ya? Aquí al costado, en el salón, hay cafecito pasado, ¿ya? Para los que les gusta, está calentito, y también hay unos quequitos, ¿ya? Entonces, después
vamos a avisar para que regresen. Procuremos uno cada uno, ¿ya? Para que alcance para todos, ¿ya? Bien, entonces hacemos un pequeño break y les llamamos en unos 5, a lo más 10 minutitos. Dios les bendiga.